Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a nuestro curso de estabilidad y resistencia de los materiales correspondiente al segundo semestre del año 2026 de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Hurlingham. Como haremos en cada una de nuestras clases, en la primera transparencia nos vamos a referir a cuáles son los temas que vamos a ver en la clase de hoy, los temas que vamos a desarrollar. En ese sentido, vamos a introducir el concepto de estabilidad con relación a las estructuras y los sistemas mecánicos. Después vamos a hablar de manera sistemática con relación a lo que es una fuerza y cómo éstas actúan sobre los cuerpos. Vamos a analizar las condiciones de equilibrio y vamos a asociar estas condiciones a los movimientos de traslación y de rotación. Por otro lado, vamos a aplicar las leyes de Newton al estudio de la estática, que la estática es una base fundamental para una materia como esta. Y finalmente vamos a interpretar los efectos de las fuerzas, de los momentos y de la rigidez en situaciones reales. Bueno, con asistencia de la inteligencia artificial hemos construido este esquema de doble anillo en donde se muestran de una sola vez, con el impacto visual que eso conlleva, todos los contenidos de la asignatura. Y entonces tenemos un anillo exterior que refiere un poco al modelo y a la representación del sistema, y un anillo interior que habla sobre el estado interno del material, es decir, que nos va a ayudar a comprender qué pasa dentro del material. Entonces, con relación al anillo externo, del cual hoy vamos a iniciar el desarrollo del contenido sobre estabilidad, que es el 1, también lo haremos sucesivamente sobre las características geométricas de las secciones transversales, que tiene que ver con los momentos de inercia principalmente, y esa será la unidad 2. En la unidad 3 nos referiremos al equilibrio de los cuerpos vinculados, en la 4 a los sistemas planos de alma llena. Llegado ese punto, vamos a empezar a trabajar o analizar el estado interno del material, y en ese sentido lo primero que haremos, y ya observando el anillo interno, es trabajar la unidad 5 sobre tensiones y deformaciones. En la unidad 6 vamos a desarrollar el dimensionado de los elementos estructurales, haciendo hincapié en la tracción, o sea, la solicitación axial, la torsión y la flexión. En la unidad 7 nos vamos a referir a los modos generales de falla y principalmente a las teorías de Tresca y de von Mises. En la unidad 8 nos vamos a referir a la concentración de tensiones. En la 9 a la fatiga, que posiblemente sea uno de los contenidos más importantes de esta materia. Y finalizaremos con la unidad número 10 sobre cargas dinámicas. Muy bien, entonces vamos en primer lugar, a referirnos al concepto de estabilidad, y para ello lo vamos a trabajar sobre la base de esta imagen, que lo que nos muestra es qué sucede con una esfera que es la azul, cuando está apoyada sobre distintas superficies. Y así vamos de izquierda a derecha, de una superficie muy cóncava
a una menos cóncava, a una superficie plana y finalmente una superficie convexa. ¿Qué pasa con la estabilidad de la esfera a medida que vamos de izquierda a derecha? Vamos a pasar de un equilibrio estable a un equilibrio indiferente para finalizar en un equilibrio inestable. En consecuencia, la estabilidad es la propiedad que presenta una estructura de mantener su estado de equilibrio cada vez que es sometida a acciones exteriores. Si el sistema no tiene esa propiedad, se dice que es inestable. Y cuando un sistema pierde la estabilidad, se puede comportar de diversas formas, pudiendo alcanzar una nueva condición de equilibrio, pudiendo sufrir grandes deformaciones o, en el peor de los casos, una rotura completa. Bueno, así podemos decir que tras perder la estabilidad, por ejemplo, una estructura puede seguir funcionando temporalmente. Es el caso de una prensa de cigüeñal o una prensa de excéntrica, de las que se utilizan en los procesos de estampado de chapa o de forjado en caliente o en frío. Son máquinas que se caracterizan por tener un punto muerto inferior, y en el caso de durante el proceso ver sobrepasada la capacidad de carga de la máquina o de una mala regulación, estas prensas se pueden enclavar. Es decir, que cuando la matriz superior va a impactar sobre el material en su recorrido descendente hacia la posición de punto muerto inferior, el sistema queda bloqueado mecánicamente porque queda deformado y no puede volver a su posición de punto muerto inferior. Bueno, esto es algo que suele suceder en la industria. No debería pasar, pero a veces ocurre. En ocasiones se puede liberar el mecanismo y volver a la posición de punto muerto inferior. En ocasiones podría ocurrir que como consecuencia de este proceso se produzca alguna fisura en algún sector de la estructura de la máquina, y si este proceso de sobrecarga, de bloqueo de la matriz sucede con cierta frecuencia, podría llegar a pasar, en el peor de los casos, que la estructura se termine fracturando en algún lado, ¿no? En algún lugar donde presente una mayor debilidad. Entonces, cuando los sistemas mecánicos no alcanzan una nueva posición de equilibrio, puede ocurrir que el mismo ingrese en un régimen de oscilaciones. Estos comportamientos son típicos en los cuerpos elásticos y se ilustran con diversos ejemplos, como el que dimos de la prensa, con otro como puede ser el pandeo de una barra comprimida. Seguramente todos sabemos que cuando se hace el hormigón de un piso de un edificio, se ponen unos elementos de soporte que son unos puntales circulares y telescópicos de acero, cuya cantidad y distribución depende de la cantidad de material que tenga que soportar, ¿no es cierto? Esos puntales están sujetos a cargas de compresión y a veces sucede que pierden su línea recta, como lo podemos observar en el esquema que tenemos aquí a la izquierda, y a ese efecto de esa pérdida de su línea recta se lo conoce como el pandeo, es decir, la pieza ha fallado frente a esa carga de compresión. La manera de resolver esa situación es a través de la rigidez,
ya que incrementando la rigidez se aumenta la reserva de estabilidad y se pueden evitar estos fenómenos. ¿Cómo se haría en el caso del puntal? Aumentando la sección. Ya veremos que para cargas de tracción-compresión desde el punto de vista de la geometría, el puntal lo que aporta es la sección, el área de ese puntal. Así que bueno, esa sería la forma de incrementar su rigidez. En mi vida profesional, el tema sobre el que más he tenido la posibilidad de trabajar es sobre los procesos de fabricación de piezas metálicas por arranque de viruta. Entonces, en los procesos de arranque de viruta es bastante común que aparezcan inestabilidades durante el mecanizado, y esa inestabilidad tiene un nombre propio, único en toda la jerga mundial, que es la de chatter, como está indicado acá en esta transparencia. Y bueno, el chatter ocurre cuando el sistema herramienta-pieza, que son los que interactúan entre sí, entran en oscilación generándose vibraciones autoexcitadas, es decir, que no requieren de un medio externo, sino que se generan en el propio sistema. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta inestabilidad en el mecanizado? Podemos tener una baja rigidez en el sistema. Sería, por ejemplo, el caso de mecanizar piezas de paredes delgadas, que bueno, son piezas que tienden a vibrar muy fácilmente. Otra causa puede ser que la velocidad de rotación de la herramienta o en el caso del fresado, o de la pieza en el caso del torneado, lo haga a un valor cercano a la frecuencia natural de algún componente que está involucrado en el proceso. Entonces ese componente vibra y al vibrar aparece la inestabilidad en el mecanizado. Cuando se combina esa causa con una profundidad de corte elevada, cuando tenemos desgaste en la herramienta o cuando en el sistema hay una baja amortiguación. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a tener mala terminación superficial, y eso lo vamos a ver en un video que les voy a mostrar a continuación. Vamos a tener un mayor desgaste de herramienta. Si la cosa prosigue, una posibilidad de rotura de la herramienta. Si continúa, daños en la máquina por cargas dinámicas, y evidentemente que todo eso va a afectar a la productividad del proceso, resultando menor. Vamos a ver ahora un video de un proceso de fresado en el cual la pieza es una placa larga, delgada, que está sujeta por sus extremos, que se encuentran comprimidos en una morsa. Entonces la condición de fijación del material genera una inestabilidad. Esa inestabilidad puede inclusive verse incrementada por la geometría del filo de la herramienta. Entonces nos van a mostrar cómo, utilizando herramientas más agudas, a pesar de esa inestabilidad de fijación, el problema puede ser menos significativo. Bueno, ahí tenemos la herramienta de fresado. Ahí nos muestran la herramienta, la pieza. Ahora lo vamos a ver de costado, el proceso, una placa larga y angosta, comprimida en sus extremos en una morsa. Y bueno, como se trata del video de un fabricante de herramientas, nos van a mostrar cómo a través del uso de herramientas positivas es posible mejorar esa situación al disminuir los esfuerzos de corte. Y ahora nos van a mostrar una fresa convencional, el sonido que hace
una fresa de filo mejorado y el sonido que hace, y a continuación las terminaciones superficiales, muy mala la de la izquierda para la herramienta convencional y muy buena la de la herramienta de filo agudo. Para completar el video vamos a observar, cortando en este caso acero inoxidable, dado que antes era un acero, cómo es el proceso de formación de viruta, y lo observamos a baja velocidad. Bueno, vamos ahora a profundizar la idea de la rigidez que ya la hemos mencionado anteriormente. Acá tenemos una barra que está empotrada en su extremo izquierdo, que está en voladizo en su extremo derecho, este que estoy marcando aquí, y en su extremo en voladizo, que está suelto por decirlo de alguna manera, está sometido a una fuerza vertical F en color azul. La barra está constituida de un material que tiene un módulo de Young E mayúscula, ya vamos a ver de qué se trata, que aporta la rigidez desde el material, y luego tenemos dos factores que son el momento de inercia I y la sección de la barra A, que aportan a la rigidez, pero en este caso desde la geometría de la barra. Entonces, según sea el valor de la fuerza, el largo de la barra y las condiciones de rigidez de la misma, cuando actúa la fuerza en el extremo de la barra, la línea recta de la barra que está punteada acá se va a transformar en esta línea curva, en donde el desplazamiento Y va a depender de la rigidez intrínseca que tenga esa barra, y bueno, de estas condiciones que nosotros mencionábamos. Entonces podemos, a modo de definición, decir que la rigidez es la propiedad que tiene un elemento estructural, que sería esta barra, para oponerse a las deformaciones. O sea, es la capacidad de soportar cargas sin deformarse o desplazarse excesivamente. Hablamos de desplazamiento al valor de Y, ¿no es cierto? Que lógicamente acá dice Y en función de X, porque para esta sección el desplazamiento es este, para esta sección es este, para este es este, para este es el que está marcado, y a medida que nos acercamos al punto de aplicación de la fuerza, cada vez tenemos un desplazamiento mayor, ¿no? Porque la deformada es una curva, es esta curva gris que yo estoy marcando acá, ¿no? Que empieza en este extremo y termina en este contrario. Entonces, cuanto mayor es la rigidez de la barra, menor va a ser la deformación que experimenta ante una carga dada. Y acá aparece por primera vez la ley de Hooke. La ley de Hooke en realidad dice, o se expresa así, fuerza igual a K por X. Pero nosotros, lo voy a poner como K por Y, en función de nuestro gráfico. Pero a nosotros en realidad lo que nos interesa es ver qué pasa con esta variable, con el desplazamiento. Por eso acá en la expresión la tenemos a Y en función de la fuerza y la rigidez. Y si yo leo esta ecuación, si nosotros leemos esta ecuación, para un valor de carga fijo, para una fuerza fija, el valor de Y va a disminuir a medida que aumente la rigidez. Es decir, que a mayor rigidez K, menor deformación y menor riesgo de inestabilidad. Bueno, vamos ahora por el concepto de fuerza. Fuerza, junto con tensión y deformación, van a ser uno de los conceptos centrales de toda la materia, y van a ser quizás los términos que más veces mencionemos durante toda la cursada. A manera intuitiva,
podemos decir que una fuerza aparece cada vez que nosotros empujamos o tiramos de un cuerpo. Imagínense un auto que no arranca y alguien que nos pide empujarlo para ver si se lo puede encender al vehículo, ¿no? Vamos a tener que ejercer una fuerza, seguramente vamos a tener que empujar más de uno el vehículo, salvo que estemos en una calle en bajada, ¿no? Las fuerzas se pueden manifestar de distintas maneras. Se pueden manifestar como una pieza que tiene una elasticidad. Se puede manifestar a través de una presión de un líquido que está contenido en el interior de un recipiente. O también se puede manifestar como una tracción, por ejemplo, la que ejerce esta locomotora para poder mover estos 4 vagones que están llevando carga y que no tienen una fuerza motriz propia, ¿no? Incluso hay acciones cotidianas como caminar que requieren fuerzas de fricción para permitir el movimiento. Seguramente ustedes habrán visto alguna vez un video, una película en la cual alguien quiere caminar sobre un lago congelado y es prácticamente imposible hacerlo porque el coeficiente de fricción es prácticamente cero. Entonces normalmente lo que suele pasar es que o uno se cae o que no se puede mover del lugar en donde está, ¿no? Bueno, vamos ahora a introducir la ley de Hooke, que ya la mencionamos anteriormente, pero vamos a profundizar un poco el tema. Hooke era un investigador inglés, más o menos contemporáneo con Newton, aunque murió antes que Newton. Y bueno, la ley de Hooke dice así, vamos a leer la definición. La fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza o aparta de esa posición. O sea, Hooke trabajó con resortes, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta definición se infiere que hay una proporcionalidad entre fuerza y alargamiento o entre fuerza y desplazamiento, ¿sí? Y la ecuación que representa esta situación y que llega hasta nuestros días es la fórmula de Hooke con relación al comportamiento de los resortes, que dice que la fuerza es proporcional al desplazamiento y la constante de proporcionalidad es lo que se denomina constante de elasticidad o rigidez del resorte. Fíjense una cuestión. Vamos a analizar el gráfico que está arriba a la derecha. Ahí tenemos 3 resortes, ¿no? El primero, que tiene una longitud L0 y que no está sometido a ninguna carga, es decir, no está alargado. El del medio le han cargado una pesa que le produjo un alargamiento igual a X. Y el tercero le agregaron otra pesa igual a la anterior que le produjo un alargamiento igual a 2X. Es decir, hay una proporcionalidad, como decíamos, entre la fuerza que está manifestada a través de pesas y el alargamiento, ¿sí? Ahora, muy interesante también la imagen de arriba a la izquierda. Si bien es cierto que un resorte es un elemento que ha sido concebido y diseñado para, trabajando en régimen elástico, alcanzar alargamientos importantes, cuando nosotros tenemos una barra cilíndrica, como la que estamos observando en esta imagen, y a esa barra cilíndrica la sometemos a una solicitación axial, la barra se va a alargar. Lógicamente el alargamiento va a ser muy pequeño. Y ese alargamiento va a estar dado por esta ecuación. Es decir, el alargamiento va a depender del valor de la carga, va a depender de la longitud inicial
y se va a alargar menos en la medida que sea más grande el módulo de elasticidad o módulo de Young del acero del material de la barra y de la sección de la barra. Por eso decíamos que esos dos elementos tienen que ver con la rigidez, uno asociado al material, otro asociado a la geometría de la barra. Bien, entonces decíamos que la utilidad de la fórmula de Hooke llega hasta nuestros días con relación al comportamiento de los resortes, el punto A, y a eso estaba asociada la imagen de arriba a la derecha, o B, con relación al comportamiento de un material sometido a tracción uniaxial, y eso lo vamos a ver durante la cursada, como en el esquema de acá arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a partir de la ecuación, que por ahora la vamos a aceptar, que es esta que está acá arriba, del alargamiento para una barra sometida a una solicitación axil F, de allí se puede despejar F y nos queda esta ecuación. Fíjense que esto no es otra cosa que F igual a una constante por X, la ley de Hooke. A esta constante la vamos a llamar rigidez a la tracción, ¿sí? Entonces, la rigidez a la tracción, en este caso, depende del módulo de Young, que es función del material, depende de la sección de la barra y depende de la longitud inicial de la barra. Si yo despejo el valor del alargamiento y pretendo que para una misma fuerza el alargamiento sea menor, tengo que aumentar la rigidez. Para aumentar la rigidez, lo que tengo que hacer es aumentar la sección y disminuir la longitud L0, ¿correcto? Bueno, la expresión 2, vamos a borrar acá. Perdón. La expresión 2 se le puede dar otro formato, ¿no? Porque yo puedo escribir, la puedo escribir de esta manera. Es siempre la misma ecuación, ¿no? Para la barra con solicitación axil. El alargamiento dividido L0 no es otra cosa, se conoce como deformación específica epsilon. Y el cociente entre la fuerza y el área es la tensión normal. Y esta es la ecuación de Hooke que corresponde a la descripción del comportamiento de un metal, por ejemplo de un acero, cuando se le realiza un ensayo de tracción, y esa ecuación describe el comportamiento en la zona elástica, que es la zona inicial. Luego deja de tener este comportamiento elástico y acá finalmente la probeta se rompe. Ya lo veremos con mucho detalle más adelante. En el régimen elástico, tanto un metal como un resorte recuperan su forma original al retirar la carga. O sea, yo saco la carga, el resorte vuelve a L0. Yo saco la solicitación axil y esta barra de acá abajo que mide L0 más X, y esta barra de acá abajo que mide L0 más X, o sea el valor inicial más el alargamiento,
le saco esto, tacho esto y vuelvo a esta situación original, es decir, la barra mide nuevamente L0. ¿Por qué? Porque estamos en régimen elástico. ¿Qué sucede? En la barra se comporta como un resorte, pero no está diseñada como un resorte. Entonces, el material de la barra tiene un módulo de elasticidad que es muy alto y eso lo que hace es limitar el alargamiento. O sea, me refiero al valor de X, que en el caso de este diagrama estaría como máximo en este punto. O sea, va a limitar el alargamiento X antes de alcanzar la fluencia. La fluencia no es otro que este punto de acá, donde termina la zona lineal. En cambio, en el resorte, que fue diseñado especialmente para deformarse, tener un alargamiento importante o un acortamiento según sea un resorte de tracción o de compresión. En un resorte, decíamos, la geometría va a permitir grandes desplazamientos elásticos sin superar el límite de fluencia. Y esta idea que está acá abajo es fundamental. En esta materia de estabilidad y resistencia de materiales, solo vamos a analizar el comportamiento de los materiales dentro de ese régimen, es decir, dentro del régimen elástico, siempre por debajo de la tensión de fluencia que yo en ese gráfico inicial indiqué con la letra Y mayúscula. ¿Por qué con Y mayúscula? Porque fluencia en inglés se dice yielding. Entonces de ahí la Y mayúscula, yielding. ¿Cuál es la fuerza más conocida por todos nosotros? La de atracción gravitatoria, que es ejercida por la Tierra sobre cualquier cuerpo. Y a esa fuerza de atracción gravitatoria la denominamos peso. Hay un concepto muy interesante que Newton expresó en su libro Principia Mathematica que dice así, que la gravedad ocurre en todos los cuerpos y es proporcional a la cantidad de materia existente en cada uno. Esa cantidad de materia de cada cuerpo está representada por lo que se denomina masa del cuerpo. Y como decíamos, es una propiedad del cuerpo. Si ese cuerpo está en la Tierra y tiene una masa de tantos kilos, ese mismo cuerpo en la Luna tiene una masa de los mismos kilos. Lo que va a variar es el peso porque va a cambiar la fuerza gravitatoria. El peso es la fuerza gravitatoria, lo designamos con la letra W y va a resultar de multiplicar el valor de la masa, esa característica intrínseca, por la aceleración de la gravedad. Y en estática vamos a usar el peso como fuerza aplicada. La mecánica se basa en tres leyes naturales, en donde la idea de fuerza juega un papel central y estas tres leyes fueron definidas por Isaac Newton. Nosotros vamos a utilizar unas definiciones actualizadas por Merriam a una terminología más actual y que son las que aparecen en esta transparencia. Yo las voy a leer, las definiciones. La primera ley de Newton dice así: una partícula permanece en reposo o continúa moviéndose con velocidad uniforme. Que algo se mueva con velocidad uniforme significa que el cambio de velocidad
respecto del cambio del tiempo es cero. Y sabemos que el cambio de velocidad no es otra cosa que la aceleración. Entonces leemos de nuevo. Una partícula permanece en reposo o continúa moviéndose con velocidad uniforme, es decir, delta v igual a cero, en línea recta con una velocidad constante si no hay una fuerza desequilibrada actuando sobre ella. Ese es el denominado principio de inercia. Si nosotros quisiéramos quitar a ese cuerpo del reposo, la cantidad de fuerza que tengamos que hacer va a depender de su masa. Entonces, una cosa será un triciclo, otra una bicicleta, otra un auto y otra un camión, evidentemente, ¿no? Por eso hablamos de inercia. Provocarle un cambio, sacarlo del reposo, va a significar tener que interactuar contra su inercia, que su inercia es su masa, ¿sí? Segunda ley. La aceleración de una partícula es proporcional a la suma vectorial de las fuerzas actuantes sobre ella y está en la dirección de la resultante de esta suma vectorial. Este es lo que se denomina como el principio de movimiento de masa, ¿no? O sea, acá está planteado así, ¿no? La aceleración es proporcional a la suma vectorial de las fuerzas actuantes. Acá dice proporcional, sumatoria de las fuerzas. Y bueno, la constante de proporcionalidad va a aparecer acá en el denominador, que es la masa, ¿no? La tercera ley, las fuerzas de acción y reacción entre los cuerpos que interactúan entre sí son iguales en magnitud, opuestas en dirección y colineales, lo que significa que se encuentran sobre la misma recta de acción. ¿Qué sucede con las fuerzas? Las fuerzas pueden, por un lado, deformar un cuerpo o, por otro, modificar su estado de movimiento. En esta materia nosotros nos enfocamos en lo segundo, en modificar su estado de movimiento. Los estudiantes de metalurgia, cuando cursen la materia de conformación plástica, van a ver que allí las fuerzas se utilizan para cambiar la forma de los cuerpos. El movimiento general de un cuerpo es aquel que combina la traslación y la rotación, que nosotros lo podemos imaginar, por ejemplo, en el movimiento que tienen los planetas, ¿no es cierto? Que rotan sobre su eje y aparte se trasladan alrededor del Sol, ¿no? En una órbita elíptica. Cuando las fuerzas que actúan se compensan, si se compensan quiere decir que la resultante, la sumatoria de todas esas fuerzas, que sería la resultante, es nula, no va a haber cambios ni en la traslación ni en la rotación. Y en caso que así suceda, el cuerpo está en equilibrio, es decir, que permanece en reposo o con velocidad constante y sin acelerar su giro. Vamos a ver un primer ejemplo sobre el equilibrio de fuerzas a partir de esta imagen, pero antes vamos a dar alguna serie de definiciones. Fíjense que el cuerpo es siempre el mismo, lo único que cambia a las fuerzas a las cuales está sujeto. Por eso tenemos el esquema A, el B y el C, ¿no? El esquema A, el esquema B y el esquema C. La figura lo que hace es representar un objeto rígido y plano, con una forma arbitraria. Fíjense que el contorno tiene cualquier forma.
y que se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal y entre ambos no hay rozamiento. En la imagen o en el esquema A, el cuerpo que está sometido a la acción de una única fuerza F1 se va a comenzar a mover y va a girar. ¿Cuándo va a girar? Si la recta de acción de la fuerza no pasa por el centro de gravedad. Si pasa por el centro de gravedad, solamente se trasladaría. En el esquema B tenemos dos fuerzas F1 y F2, en donde si y solo si F2 es igual a F1, nos referimos a sus módulos. Si ambas actúan sobre la misma recta de acción y en sentido contrario, en ese caso tendremos que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y en el esquema C, si el módulo de ambas fuerzas es igual, el cuerpo mantendrá su equilibrio de traslación, pero no el de rotación, ya que no están coincidiendo las rectas de acción. Lo que uno imagina que va a pasar es que habrá un transitorio en el cual, pasado ese transitorio, los puntos A y B y las fuerzas F1 y F2 quedarán alineados en una misma recta de acción y ahí, lógicamente, se detendrá el movimiento de rotación y no habrá traslación. Vamos ahora a un segundo ejemplo en donde tenemos actuando tres fuerzas sobre ese cuerpo. Pero antes vamos a definir qué se entiende por cuerpo rígido, que va a ser un concepto también muy utilizado, por lo menos durante la primera parte de la cursada, y que es una típica simplificación de la que utilizan o se valen los ingenieros, ¿no? Porque en realidad el cuerpo rígido perfecto no existe, ¿no? Ahora vamos hacia la definición. Es aquel cuya forma no varía, pese a estar sometido a la acción de fuerzas externas. ¿Qué significa eso? Que la distancia, si yo por ejemplo tomo dos puntos, tomo este punto y este otro punto en el interior del cuerpo, ¿no es cierto? Y yo lo empiezo a someter a fuerzas. Bueno, la distancia que existe entre esos dos puntos se mantiene invariable a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es rígido y uno debería decir infinitamente rígido o no deformable. Bueno, vamos entonces ahora a nuestro segundo ejemplo, ¿sí? El cuerpo ahora está sometido a tres fuerzas coplanares no paralelas. ¿Qué quiere decir coplanares? Que las fuerzas, el cuerpo y la superficie de apoyo, todos ellos se encuentran contenidos en el plano de la pantalla que todos nosotros estamos mirando. Cualquier fuerza aplicada a un cuerpo rígido puede suponerse actuando en un punto arbitrario de su línea de acción y esto se lo conoce como principio de transmisibilidad. Si el cuerpo fuera deformable, la fuerza concentrada en su punto de aplicación genera una deformación o un efecto local, llamémosle. Ahora, como estamos considerando que el cuerpo es rígido, ese efecto local no existe, entonces da lo mismo que la fuerza esté aplicada o tenga su origen o su punto de aplicación en cualquier punto de la recta de acción del vector asociado al cuerpo. ¿Para qué nos sirve eso? Para trasladar las fuerzas F1 y F2 al punto de intersección de sus líneas de acción. Y allí, o sea, este punto, ¿no? Y allí poder sumarlas vectorialmente de manera tal de obtener la resultante R, tal como se observa
en la figura B. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan actuando sobre el cuerpo la fuerza F3 y la fuerza R. O sea, el conjunto de fuerzas que eran 3 se redujo a 2. ¿Qué tiene que pasar para que haya equilibrio entre estas fuerzas? Primero, que la resultante R tiene que tener el mismo módulo que la fuerza F3. Segundo, que ambas fuerzas tienen que ser de sentido contrario. Y tercero, que tienen que actuar sobre la misma recta de acción. Analizando las condiciones 1 y 2, se deduce que la resultante de las tres fuerzas es nula, en tanto que la tercera condición podemos decir que solo se cumple si la línea de acción de F3 pasa por el punto de intersección de las líneas de acción de F1 y F2, lo que significa que las tres fuerzas tienen que ser concurrentes. Es decir, que para que tres fuerzas actuantes sobre un cuerpo, el cuerpo mantenga su reposo, la resultante de las tres fuerzas debe ser nula y las tres fuerzas tienen que ser concurrentes. Muy bien. En todos los problemas en que intervienen más de tres fuerzas, vamos a ver que se resuelve mucho mejor aplicando el concepto de momento de una fuerza que, bueno, todavía no lo hemos analizado, ¿no? La construcción de la figura anterior, en la que teníamos las tres fuerzas, lo que nos proporciona es un método gráfico para resolver problemas de equilibrio. En el caso que nosotros querramos trabajar con una solución analítica, lo que se hace es utilizar componentes rectangulares de las fuerzas que en el caso de un sistema coplanar, es decir, un sistema en dos dimensiones, en el plano de la pantalla, resultaría así la solución analítica, ¿no? Si yo hago la sumatoria de las fuerzas en X, tengo la resultante en X, y si hago la sumatoria de las fuerzas según Y, tengo la resultante en Y. Ahora, eso es la ecuación 4. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, y eso significa que ambas componentes rectangulares tienen que ser nulas, con lo cual la primera condición de equilibrio y que nos asegura que no va a haber traslación del cuerpo es que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y sea igual a 0, es decir, el conjunto de ecuaciones 5. Volviendo al principio de acción y reacción, acá tenemos dos esquemas muy descriptivos de este principio o también de la tercera ley de Newton, en donde decimos que toda fuerza aparece de a pares, ya que es una interacción mutua entre dos cuerpos, tanto que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, el segundo ejerce una fuerza sobre el primero igual y opuesta. A este par de fuerzas se las denomina acción y reacción, y como dice la tercera ley de Newton, a cada acción se opone una reacción igual y de sentido contrario, y se ve claramente en el esquema del hombre empujando la pared, donde él está generando una acción, pero la pared también está empujando al hombre, que siente la resistencia de la pared en sus manos y en sus pies a través de la fuerza de reacción.
¿Cómo hacemos para resolver los problemas de equilibrio? Podríamos plantearnos un problema como el siguiente. Primero hacemos un esquema del sistema, después aislamos un cuerpo, haciendo lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, en donde se muestran todas las fuerzas y los momentos que actúan sobre él. Luego, lo que se hace en tercer lugar es definir ejes y descomponer fuerzas. Y finalmente, en el punto 4, se plantean las ecuaciones de equilibrio, dos condiciones de fuerza, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, y después una condición de equilibrios de momentos en donde la sumatoria de momentos respecto de un punto es igual a 0, y esto lo vamos a empezar a analizar a partir de la transparencia 24. Una nota, cada tanto va a haber conceptos que nosotros los vamos a pesar de que ya los dijimos, los vamos a remarcar porque son importantes. Una fuerza que encontraremos en muchos problemas es el peso, cuya línea de acción pasa por el centro de gravedad del cuerpo. Bueno, vamos a trabajar con este problema, en donde tenemos un bloque de peso W, que cuelga de una cuerda que está anudada en O a otras dos cuerdas fijas al techo en los puntos A y B, formando los ángulos θ3 y θ2 respectivamente. ¿Qué es lo que queremos determinar? Queremos determinar las tensiones, o mejor dicho, fuerzas de tracción T1, T2 y T3 que actúan sobre las cuerdas o sobre los cables. A la derecha, fíjense que ya tenemos planteado en el punto O, donde aparecen las tres incógnitas, nuestro sistema de fuerzas, y lógicamente como T2 y T3 están inclinadas respecto de los ejes, bueno, tendremos que trabajar con sus componentes en función de la trigonometría, ¿no? Entonces, observen lo siguiente, esto lo vemos acá, ¿no? Si nosotros cortamos esta cuerda, cuando analizamos el equilibrio del peso W, nosotros tenemos que sobre el cable nos aparece una tensión T'1, el equilibrio nos dice que T'1 es igual a W. Ahora, como el cable donde actúan T'1 y T1 es el mismo, por principio de acción y reacción, T1 es igual a T'1, en consecuencia, T1 es igual a W, y eso es lo que está reflejado acá en la ecuación 9. Muy bien. Luego, y volviendo a la transparencia anterior, en el eje X tenemos T2 coseno de θ2 menos T3 coseno de θ3 igual a 0. T2 coseno de θ2 menos T3 coseno de θ3 igual a 0, ecuación 10. Y en la 11 va a ser las mismas tensiones T2 y T3, ahora en este caso multiplicada por los senos, y como ambos están en los cuadrantes de arriba con signo positivo, en tanto que T1 va con signo negativo, ¿correcto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, bueno, son sistemas muy sencillos de resolver. Si le damos estos valores a W, θ3 y θ2, van a resultar que T1 es 500 newton,
T2 250 newton y T3 433 newton. Vamos a ver si es lógico que T3 sea más grande. Y obsérvese lo siguiente, el ángulo que forma θ3, T3, perdón, que es θ3, son 60 grados, ¿no es cierto? Son 60 grados. Y este θ2 son 30 grados. Entonces, si yo todavía lo seguiría aumentando, ¿sí? El valor de T3 cada vez se parecería más al de T1, con lo cual es lógico que T3 tenga un valor mayor que el de T2. O sea, T3 está haciendo más resistencia. Vamos ahora a introducir el concepto de momento de una fuerza. Y en ese sentido vamos a hablar del efecto de la fuerza y su línea de acción. Lo primero que tenemos que decir es que el efecto de una fuerza depende de su línea de acción, ¿sí? Ya que según donde actúe, una fuerza puede generar una rotación horaria o antihoraria, además de la traslación. ¿Por qué decimos esto? Acá en el esquema de la derecha tenemos un cuerpo que está apoyado sobre una superficie, no hay rozamiento entre ambos, pero ese cuerpo está vinculado a la superficie a través del punto O. Imagínense que el cuerpo fuera una placa de madera, que esa placa de madera con ese perímetro está apoyado sobre una mesa y que a los dos los atravesamos con un clavo. Evidentemente, el cuerpo va a poder rotar alrededor del punto O. Entonces, si yo tengo una fuerza F1 que tiene esta línea de acción, la que está indicada acá, va a estar ejerciendo una rotación a través de un momento que va a depender del valor de la fuerza y del brazo de palanca o brazo de momento, en este caso L1. Lo va a hacer girar en sentido antihorario la fuerza F1. Como contrapartida, si la fuerza F1 no existiese y existiera F2, que tiene esta otra línea de acción, para F2 el brazo de momento es L2, entonces tendremos que la fuerza F2 podría hacer rotar el cuerpo alrededor del punto O en sentido horario a través de un momento que va a ser igual a la fuerza F2 por el brazo de palanca L2. Evidentemente, para diferenciarlos va a haber que asignarles un signo, ¿no? En función de si rota para un lado o rota para el otro. Bueno, acá arriba a la derecha tenemos un esquema clásico de aplicación de un torque a una llave ajustable con la cual queremos apretar. Podría ser una tuerca, podría ser un tornillo. Vamos a tener un brazo de palanca y el mecánico va a aplicar una fuerza de manera tal que cuando multiplicamos el valor de la fuerza por la distancia, vamos a estar aplicando un torque de apriete sobre este tornillo o sobre esa tuerca. Entonces decíamos que le tenemos que asignar un signo al momento, ¿no es cierto? Entonces, en forma convencional, se acepta que los momentos que hacen rotar en sentido antihorario son positivos. De allí surge que el momento de F1, o sea, el momento M1 provocado por F1, es más F1 por su brazo de palanca, que es L1, y el de la fuerza F2, el momento M2, es horario, entonces será menos F2 por L2. En el caso
de haber equilibrio rotacional, los momentos estarían compensados, ¿sí? Es decir, M1 igual a M2. Bueno, acá a la derecha estamos mostrando una herramienta típica que utilizan los mecánicos, que son los torquímetros, que permiten ajustar tornillos con un torque tal que permita al tornillo trabajar dentro del campo elástico. O sea, son herramientas instrumentadas muy importantes para hacer los trabajos como corresponde, ¿no? Porque si el tornillo lo ajustáramos por encima de la zona elástica, queda deformado plásticamente y no tiene fuerza, por decirlo de alguna manera, para mantener sellada la unión, en el caso de ser, por ejemplo, que la unión está dada por una junta, ¿no?, entre el bloque y la tapa de cilindros, por ejemplo. Vamos ahora por la segunda condición de equilibrio. La primera tenía que ver con la fuerza, la segunda tiene que ver con los momentos. La segunda condición de equilibrio lo que hace es exigir que las fuerzas tengan la misma recta de acción, lo que se analiza mediante los momentos, como ya lo venimos haciendo. Para eso nos vamos a centrar en el esquema que está acá a la izquierda, en donde si dos fuerzas son iguales y opuestas, como F1 y F2, estamos suponiendo eso, ¿no?, estarán en equilibrio rotacional, es decir, sumatoria de momentos igual a 0, solamente si sus momentos respecto de cualquier eje respecto del cual el cuerpo puede rotar, que es el punto O, se anulan. Es decir, si la sumatoria de momentos respecto de O es igual a 0. Eso sería lo mismo que decir F1 por L menos F2, que es horario, por L. Esto es igual, fíjense que L es la misma distancia, el brazo de palanca es el mismo para las dos fuerzas y partimos de la hipótesis que los módulos eran iguales de F1 y F2. O sea que esto es 0. No hay rotación. A resumidas cuentas de todo lo que venimos hablando, para tener un equilibrio completo necesitamos fuerzas equilibradas más momentos equilibrados. Y de esa manera el cuerpo lo que va a hacer es conservar su estado de reposo, ya sea de quietud o de movimiento de velocidad constante. Vamos por este problema en donde vamos a aplicar el momento de una fuerza. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una escalera que mide 6 metros de longitud, que está apoyada con un ángulo de 53 grados, que sobre su centro de gravedad, que está a la mitad de su longitud, tiene aplicado un peso de 80 kilogramos, que en la pared no hay fricción, por eso solamente tenemos la componente normal F1, y en el piso sí tenemos fricción representada por F2 coseno de tita y el apoyo normal que está dado por F2 seno de tita. Evidentemente la fuerza F2 forma un ángulo respecto del piso tita, que no tiene que ver con el ángulo que forma la escalera, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres incógnitas. Son 80 kilogramos fuerza, ¿no? Tres incógnitas tenemos: F1, F2 y tita. Para resolver o determinar tres incógnitas necesitamos tres ecuaciones. Vamos a usar dos de fuerzas y una de momento. Entonces, fuerzas horizontales. En sentido horizontal, ¿qué tenemos? Tenemos F2 coseno de tita hacia la derecha positivo menos F1 igual a 0. Esa es la ecuación 14. En sentido vertical tenemos F2 seno de tita menos W.
o sea 80 kilogramos fuerza igual a 0. Y luego vamos a tomar momentos respecto del punto A, lo que nos va a permitir determinar la fuerza F1. ¿Por qué? Fíjense que respecto del punto A, como la fuerza F2 pasa por A, no tenemos brazo de palanca. Entonces tenemos F1 genera un momento, acuérdense que por el principio de transmisibilidad, yo el vector F1 lo puedo mover a lo largo de su recta de acción. Entonces el brazo de palanca es de 4,8 metros y como genera un momento antihorario es positivo, entonces sería 4,8 por F1 y el peso sería negativo menos 80 kilogramos fuerza por el brazo de palanca, que es 1,8, y eso tendríamos en los momentos, ¿no es cierto? De donde podemos determinar que el valor de la fuerza F1 nos da 30 kilos. ¿Qué hacemos a continuación? Fíjense que nosotros tenemos de la ecuación 15, podemos despejar F2 seno de tita igual a 80 kilos, y en la 14, cuando ya reemplazamos el valor de F1, lo metemos acá adentro, nos queda F2 coseno de tita igual a 30 kilogramos. Si nosotros dividimos la ecuación 17 por la 18, nos desaparece F2 y nos queda la tangente de tita. Entonces podemos determinar que tita es 69,5 grados y finalmente, a partir de cualquiera de las dos, de la 17 o de la 18, podemos sacar que F2 es 85,6 kilogramos. Esto lo vamos a remarcar, que para resolver problemas de estática en dos dimensiones, que son prácticamente lo único que vamos a hacer en toda la cursada, salvo al final en el trabajo integrador, y que se consideran cuerpos rígidos, tenemos que plantear tres ecuaciones, dos de fuerzas y una de momentos. Si el problema fuera de tres dimensiones, tendríamos que plantear tres de fuerzas y tres de momentos. Y para concluir con esta transparencia donde hablamos de estos apartados importantes, decir que en la estática toda la materia se basa en aplicar dos leyes, que son la primera y la tercera leyes de Newton. Vamos ahora a un caso particular de fuerzas, que son las fuerzas paralelas, pero antes de eso vamos a mencionar este concepto que es muy importante, que dice que una resultante tiene el mismo efecto mecánico que el grupo de fuerzas que representa. Yo puedo tener un cuerpo sobre el que están actuando una cantidad de fuerzas, ¿no?, que cada una tiene su módulo y su dirección. Todas esas fuerzas yo las puedo componer, obtener una resultante, y el efecto mecánico de la resultante va a ser el mismo que la sumatoria de los efectos individuales de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Pero lógicamente estaremos frente a un problema más sencillo de analizar. Entonces, la resultante de fuerzas paralelas, lógicamente que va a tener la misma dirección que ellas, y su magnitud va a ser la suma de las fuerzas. En cuanto a la línea de acción, la vamos a determinar trabajando con el concepto de momentos. Si tenemos dos fuerzas paralelas, F1 y F2, que lo hacen respecto de un punto O, donde tenemos el origen del sistema de coordenadas YX, donde el eje Y es paralelo al sistema de fuerzas, la resultante va a tener por módulo la sumatoria de las fuerzas en Y, que no será otra cosa que F1 más F2,
Y si x1 y x2 son las distancias que hay desde el origen hasta la línea de aplicación de las fuerzas F1 y F2 respectivamente, el momento de estas fuerzas respecto del punto O va a estar dado por la ecuación 22. O sea, yo voy a sumar el momento de la fuerza F1, que será F1 por su brazo de palanca x1, más el momento de la fuerza F2, que será F2 por x2 su brazo de palanca. Para la resultante, el momento va a ser igual a R, el valor de la resultante, por x raya, que es su punto de aplicación. Y lógicamente, como son sistemas mecánicos equivalentes, voy a tener que igualar las ecuaciones con las que estuvimos trabajando anteriormente, de manera tal que nos va a quedar determinada la posición de la resultante por medio de esta ecuación, en donde arriba tenemos la sumatoria de momentos de las fuerzas y abajo tenemos la resultante. ¿No es cierto? Porque F1 más F2 no es otra cosa que la resultante. Bien. Esto nos sirve, por ejemplo, para determinar, esta forma de trabajar nos sirve para determinar el centro de gravedad de un auto, por ejemplo, ¿no? Si de ese auto nosotros conocemos de cada uno de sus componentes la posición de su centro de gravedad y su peso, trabajando en dos ejes, uno horizontal y uno vertical, con la misma metodología anterior, podemos determinar la posición del centro de gravedad, que es donde se considera que actúa el peso del vehículo, ¿no? O lo mismo si fuera un cuerpo humano y nosotros conociéramos para el cuerpo humano el peso y la posición de cada uno de sus órganos. Sería repetir dos veces el mismo procedimiento que analizamos en esta transparencia, ¿correcto? Y acá hay una idea interesante que me estaba pasando por alto, que si bien es cierto que cada partícula es atraída hacia el centro de la Tierra, dado el tamaño que tiene la Tierra, todas esas fuerzas se pueden considerar paralelas. Es decir, cuando nosotros estamos analizando el peso individual de los componentes de un vehículo, por ejemplo, el motor, la caja de velocidad, el conductor, el eje trasero, el eje delantero, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el tamaño de la Tierra es tan enorme que si bien todas esas fuerzas apuntan al centro de la Tierra, es tan grande el tamaño de la Tierra que sin cometer mayor error las podemos considerar paralelas, ¿no es cierto? Entonces decíamos que repitiendo este procedimiento en dos ejes tendremos las coordenadas X raya y Y raya del centro de gravedad de nuestro cuerpo en estudio, que puede ser un vehículo, el cuerpo humano, como decíamos, o lo que fuere. Cada cuerpo, estamos acá, posee un único centro de gravedad, que vamos a ver más adelante, también se puede obtener mediante el momento estático. El concepto de simetría es clave para localizarlo, ya que en cuerpos homogéneos, como pueden ser una esfera, cubo, un disco, una placa, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Acá hay algo muy importante porque dice en cuerpos homogéneos. En realidad los materiales homogéneos yo me atrevería a decir que no existen, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos una esfera de acero, el acero no es homogéneo. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser error de considerarla exactamente en el centro o donde debería estar? Y seguramente es
muy pequeño, muy pequeño, y va a variar de esfera en acero a esfera en acero, ¿no? Pero bueno, como siempre hacemos los ingenieros, para simplificar, vamos a considerar que el material es homogéneo y que se encuentra en su centro geométrico. En cuerpos como cilindros o conos, el centro de gravedad se ubica sobre los ejes de simetría. Bueno, acá tenemos algunos cuerpos geométricos y la indicación de la posición de su centro de gravedad, ¿no? Cono, esfera, semiesfera, pirámide, cilindro. Bien. Acá tenemos un ejemplo de una pieza que está constituida por un disco que tiene 2 pulgadas de diámetro y tiene 1 pulgada de largo, y una barra que tiene 1 pulgada de diámetro y 6 pulgadas de largo. Lógicamente que de cada uno en forma individual conocemos la posición de su centro de gravedad. En el centro de gravedad van aplicados los pesos W1 y W2 correspondiente a cada una de las dos piezas, y para determinar la ubicación del centro de gravedad del conjunto, lo que vamos a hacer es posicionar un sistema de coordenadas y, x, con origen en el punto O, es decir, en el frente del disco, y con el eje X coincidente con el eje de esta barra compuesta, ¿correcto? Entonces, nosotros sabemos que, lógicamente, que por razones de simetría, el centro de gravedad se tiene que encontrar sobre el eje X, ¿sí? Y para determinar su posición, es decir, el X raya, este valor, vamos a tener que aplicar la ecuación 31 que vimos anteriormente, pero tenemos un problema porque no sabemos los pesos, sino que vamos a trabajar en consecuencia con los volúmenes. El volumen del disco, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado, que el diámetro del disco es 2, dividido 4 por lo que sería la altura o el largo, ¿no? Que en este caso es 1. Entonces es pi por 2 al cuadrado 4, 4 dividido 4, 1, por 1, 1, todo esto nos queda pi. El volumen del disco es pi. Y el volumen de la barra, utilizando la misma fórmula, nos da 3 medios de pi. Si hacemos la relación entre el peso del disco y el peso de la barra, es decir, entre W1 y W2, nos queda que es 2 tercios. Como en la fórmula nos queda en relación a los valores de W1, de X1, de W2 y de X2, el valor de X1 lo conocemos perfectamente, 0,5. El valor de X2 es 3 más 0,5, son 3,5. Perdón, disculpen, son 3 más 1, 4. Acá lo tenemos. Y después podemos reemplazar, por ejemplo, o W1 por la relación 2 tercios de W2 o viceversa, y como nos queda todo en función de W1 se simplifica y esa cuenta nos da 2,6 pulgadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como tenemos mayor concentración de material
en las cercanías del disco, el centro de gravedad del conjunto está desplazado. Si toda la pieza tiene una longitud de 7 pulgadas, lo que sería 3,5 el centro, está desplazado hacia el disco. Por eso está a 2,6 pulgadas del punto O, del origen del sistema de coordenadas que nos impusimos. Bien. Principio de masa. La primera ley de Newton, ¿qué nos dice? Que si la resultante es cero, la aceleración es nula. Es el caso de la imagen inferior. El ciclista va a velocidad constante. Si la resultante no es cero, va a aparecer una aceleración según la segunda ley. Ahora, esa aceleración puede ser positiva, como en el esquema superior donde el auto está acelerando, o negativa, como en el centro que el camión está frenando. La dinámica es la parte de la mecánica que se dedica a estudiar los casos donde las fuerzas producen movimientos acelerados. En cambio, la estática, que es en alguna medida una de las bases de esta materia de estabilidad y resistencia de los materiales, analiza únicamente los casos donde la aceleración es cero. Fíjense, acá tenemos dos casos de una pelota de fútbol. A la izquierda, que es soltada desde una altura, y en la segunda, en donde tenemos un tiro vertical hacia arriba. ¿Qué es lo que nos muestra la imagen? Cómo la masa, está hablando de la pelota, reacciona ante una misma fuerza, que es el peso, la atracción gravitatoria, en dos condiciones iniciales distintas. En el tiro vertical hacia abajo, lo que va a hacer todo el tiempo la pelota es ir acelerándose. En cambio, en el tiro vertical hacia arriba, a medida que vaya ganando altura, la pelota va a ir con una impulsada por una aceleración negativa que va a ir disminuyendo su velocidad hasta que en un momento la velocidad llega al valor nulo y allí empieza a caer. Cuando empieza a caer, la aceleración se vuelve positiva y la velocidad va incrementándose. Es decir, la masa reacciona ante una misma fuerza de manera diferente frente a dos condiciones iniciales que son diferentes, lógicamente, ¿no? Como ya decíamos anteriormente, que para poner en movimiento, detener o desviar un cuerpo, vamos a necesitar una fuerza, y esa fuerza va a depender, bueno, de la masa, ¿no? Hablábamos del ejemplo de querer empujar un auto o un camión. En todos esos casos, la aceleración va a producir un cambio de velocidad y, bueno, esa aceleración va a requerir de una fuerza aplicada. Vamos a analizar este video en donde una grúa va a intentar trasladar una carga que tiene una forma de contenedor, pero es un cubo, ¿no? Y vamos a ver que cuando lo llega al final de su carrera de desplazamiento, que es una rotación, al frenar el desplazamiento, claro, esa carga tiene una inercia y esa inercia hace que esa carga tienda a seguir con el movimiento que venía. Entonces a partir de ahí empieza a oscilar. Y la oscilación toma tal magnitud que en alguna medida yo imagino que el operador de la grúa se asusta y lo que hace es girar la carga de nuevo hacia la derecha, bajarla para que se frene contra el mar y ahí vuelve a equilibrarla.
Claro, como la carga van a ver que tiende a mantener su estado de movimiento, esa fuerza actuante va a producir una aceleración y esa aceleración va a hacer que la carga suspendida va a empezar a oscilar como un péndulo, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Porque el objetivo del operador de la grúa era descargar la carga en esa plataforma. Pero bueno, no va a poder hacerlo, porque la carga cada vez va a oscilar más y más, hasta que se va a acercar de manera peligrosa a la estructura de la grúa, y ahí es cuando decide nuevamente rotar hacia la derecha, bajar la carga y frenarla contra el mar, ¿no? Fíjense que ya ahí se está tornando muy peligrosa la situación, ¿no? Ahí ya empezó a rotar. Ahí dijo, esto termina mal. Ahí empieza a bajar la carga y, como les decía, la va a frenar contra el mar. Y cuando la frena contra el mar, logra estabilizarla y bueno, seguramente luego comenzará el proceso otra vez más. Bueno, vamos a ver otro video, que es el caso del autoelevador, que es un caso realmente muy gráfico. Acá no voy a tener que hablar porque es un video con audio, ¿no? Un montacargas tiene 3 puntos de estabilidad, los 2 neumáticos delanteros y el punto de giro en el axial trasero. Si trazamos una línea entre los 2 neumáticos delanteros hasta el punto de pivote en el axial trasero y viceversa, obtendremos el triángulo de estabilidad del montacargas. Al subir y bajar cargas, realizar giros rápidos e inclinar el mástil, el centro de gravedad se desplaza dentro del triángulo de estabilidad. El centro de gravedad debe permanecer dentro de este triángulo o el montacargas se volcará. La mejor manera de visualizar la estabilidad de una carretilla elevadora es crear una pirámide de estabilidad. Comience con los 3 puntos que acabo de mencionar. El punto superior de la pirámide está situado justo encima de la cabeza del operador, alineado con la parte superior del mástil. Traza una línea desde cada uno de los 3 puntos originales hasta este nuevo cuarto punto para crear una pirámide de estabilidad. Pero ese cuarto punto no es fijo. La pirámide de estabilidad crece, se encoge y se inclina a medida que el operador sube y baja la carga y ajusta el mástil. Cuando las horquillas se mantienen bajas, la pirámide de estabilidad es corta y achaparrada, lo que la hace relativamente estable. Al elevar las horquillas, la pirámide de estabilidad se alarga, se hace alta, delgada y mucho más fácil de volcar. El centro de gravedad se eleva a medida que sube la carga y ahora solo necesita desplazarse una corta distancia para salir del estrechamiento de la parte superior de la pirámide, lo que provocaría un vuelco, especialmente si la máquina está en movimiento. Todos los montacargas tienen limitaciones de velocidad, peso y carga. Es su trabajo operar cada montacargas dentro de los límites de su diseño y limitaciones. Entendiendo este principio de estabilidad del montacargas, ayudaremos a asegurar su operación segura. Bueno, fíjense que la estabilidad del autoelevador depende del centro de gravedad, ¿no es cierto? Acá tenemos marcado el centro de gravedad de la carga, estamos hablando, ¿no? Acá tenemos un esquema inestable, otro esquema estable, ¿no? Y principalmente de su posición respecto del punto de giro, que es el punto G. Lo tenemos indicado en las dos imágenes. Cuanto más cerca esté el centro de gravedad de las uñas
se refiere a esta parte del autoelevador. Evidentemente que el brazo de carga, que no es otra cosa que un brazo de palanca, va a ser menor y el sistema se va a volver más estable. En cambio, si la carga se inclina o se desplaza hacia adelante, el centro de gravedad se va a alejar y el momento volcador aumenta, disminuyendo la estabilidad. Es bastante común el accidente con autoelevadores por vuelco frontal. ¿Cuáles son las causas principales? Por ejemplo, llevar más carga de la que puede llevar el autoelevador, de la carga para la cual fue diseñado. Los autoelevadores tienen una capacidad nominal. Después, tener el centro de gravedad de la carga muy adelantado, que era este caso. El caso este de la izquierda, ¿no? Fíjense que cae el centro de gravedad por fuera de las uñas, ¿no? Otra causa puede ser elevar la carga a gran altura sin una inclinación posterior, como se veía en el video. La inclinación refiere a que este sistema en realidad puede rotar de manera tal que esto es una exageración como yo lo dibujé, pero puede quedar en una posición inclinada, ¿no? Otra causa principal es el frenado brusco con una carga elevada y otra es adelantar las uñas más de lo necesario. Este sistema también se puede desplazar en este sentido, ¿no? ¿Cómo se evita? Agregando contrapeso, que lo suelen tener en esta parte los autoelevadores. Inclusive no es raro ver que hay gente que se sube y se para acá en la parte de atrás. Bajando el centro de gravedad del autoelevador, limitando el alcance y la altura, es decir, a través de las especificaciones técnicas del autoelevador, y con las uñas inclinadas como yo dibujé acá, que las uñas inclinadas tienen varias utilidades. Por un lado, evitan que la carga se deslice hacia adelante. Por otro lado, compensan las flexiones elásticas, porque claro, es como si fuera una L, esa L frente a la carga se tiende a doblar hacia abajo, ¿no? Por otro lado, mantiene el centro de carga correctamente ubicado y facilita el ingreso de pallet. Lo que tiene que pasar es que la uña tiene que sobresalir más que la carga, ¿no? Para que, bueno, pueda ingresar en el pallet. Bueno, siguiendo con el principio de masa, vamos a considerar ahora un caso experimental en el cual tenemos un cuerpo que está sometido a una fuerza. Ese cuerpo está apoyado sobre un plano y no hay fricción entre ambos. Y estamos ejerciendo una fuerza horizontal, es decir que el cuerpo, la superficie de apoyo, las fuerzas, todo están contenidos en el plano de la pantalla. Vamos a suponer que el cuerpo no está girando y que la fuerza pasa por su centro de gravedad, de manera tal que solamente es afectado el movimiento de traslación. ¿Qué pasa? Podemos medir la fuerza con una balanza de resorte. Acá tenemos dibujada la balanza de resorte. O también una asociada a cada una de sus componentes. ¿Sí? Después, si utilizamos un cronómetro y una regla, podríamos determinar la aceleración de manera tal que después de realizar un gran número de mediciones, vamos a obtener las siguientes conclusiones. Por un lado, que la dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza, es decir, que son vectores que comparten la misma recta de acción. Segundo, que para un cuerpo dado, la relación existente entre la fuerza, el módulo de la fuerza y la aceleración es una constante
y esa constante es la masa inercial. O sea que de esta expresión que tenemos puesta acá, nosotros podemos despejar la fórmula tan conocida de fuerza igual, acá está expresada en forma vectorial, fuerza igual a masa por aceleración. Ambas son proporcionales y la constante de proporcionalidad es la masa inercial. ¿Y la masa qué mide? La inercia. ¿Y qué es la inercia? La resistencia del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Fíjense que la primera ley de Newton contiene el principio de equilibrio de fuerzas, que es un tema central en la estática, ¿sí? ¿Por qué el equilibrio? Porque habla de que si no hay fuerzas exteriores, el cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante. Cuando uno las lee, digamos, en forma apareada, la primera y la segunda ley, se da cuenta que la primera es un caso particular de la segunda. ¿Por qué? Porque sería el caso en que la segunda tuviéramos una fuerza nula, ahí tendríamos aceleración nula y entonces la partícula o está en reposo se mueve con velocidad uniforme. ¿Qué quiero decir? Que la primera ley no añade nada nuevo. ¿Por qué se la mantiene? Porque es parte de la teoría clásica de Newton. La tercera ley es básica para la comprensión de la fuerza, ya que establece que las fuerzas siempre ocurren de a pares y son iguales y opuestas. Acá tenemos las unidades en el sistema internacional que nos permiten arribar a la unidad de fuerza, que es una unidad derivada. Para ello necesitamos la de masa, que es el kilogramo, la de longitud, que es el metro, y la del tiempo, que es el segundo. Se ha definido que la unidad de fuerza es el newton, en donde un newton, a través de la ecuación de Newton, valga la redundancia, equivale a 1 kilo por metro sobre segundo cuadrado. Y bueno, para ir finalizando la clase de hoy, vamos a destacar los conceptos importantes que estuvimos desarrollando durante la clase. Lo vamos a hacer en todas las clases. Hablamos de estabilidad estructural y dijimos que evaluar la capacidad de una estructura es necesario para mantener el equilibrio sin deformaciones ni oscilaciones indeseadas. Nos referimos a las tres condiciones de equilibrio, las dos de fuerzas y la de momentos, para garantizar la ausencia de rotación y traslación. Profundizamos sobre el concepto de momento de una fuerza, que mide la tendencia de una fuerza a generar giros y que es fundamental este concepto en el análisis estructural. Analizamos las fuerzas paralelas y el concepto de centro de gravedad, identificando el punto donde actúa el peso total mediante el estudio de fuerzas paralelas. Respecto de las leyes de Newton, nos sirven para fundamentar el análisis estático desde la inercia, la relación fuerza-aceleración y acción-reacción. Estática, hablamos de estática y estudiamos los casos particulares donde la aceleración es cero, que se corresponden con este ámbito de la mecánica. Y finalmente tratamos el tema de rigidez estructural, relacionando la rigidez con la estabilidad, siendo que mayor rigidez implica menores deformaciones y como consecuencia directa menor riesgo de inestabilidad.